Feliz sábado para todos, hermano. Le damos las gracias a Caroline y a Freddy por haber preparado el culto de esta mañana. Yo espero que también el Señor me use a mí. Que ustedes tengan un poquito de paciencia, que no vean el reloj, porque hoy va a ser como una iglesia que hay por mi casa, una iglesia adventista, que ellos dicen, esto es hasta que el Espíritu diga. Hermano, usted va a esa iglesia y a las 3 de la tarde están ellos igualitos en el culto como si fueran las 11 de la mañana. Adiós, pregúntale a mi esposa que sí, allá ellos no se acuerdan que hay que comer. Yo no sé a qué hora ellos comerán porque cualquiera sale corriendo. Pero no se preocupen que aquí no va a ser hasta esa hora. Lo que sí le voy a pedir de favor a los que les gustan tomar nota, que si quieren anoten los textos bíblicos para que después ustedes confirmen, porque por el tiempo yo voy a dar los textos bíblicos, los voy a citar de memoria. En esta mañana yo he querido compartir con ustedes el tema que es la verdad. Ese es el tema. Ahí va a estar basado en los textos bíblicos que vamos a usar. Quiero introducirme con San Juan capítulo 18, versículos 37 y 38. Cuando a Jesús lo llevaron donde Pilato, en la entrevista que ellos tuvieron, Jesús le dijo a Pilato, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Y Pilato le preguntó a Jesús, ¿qué es la verdad? Pero no esperó la respuesta. Hoy en día, hermano, en este tiempo, quizá muchos se pregunten si será posible encontrar la verdad sobre algo. No todo lo que vemos es verdad. Hay muchas cosas que parecen ser una cosa, pero son otra. Últimamente se han estado prefabricando algunas imágenes en las nubes, que usted ve la imagen de un oso, usted ve la imagen de ángeles que dejan la tierra. Yo no sé cuántos de ustedes han visto eso en internet, en la televisión, que el ángel está abandonando la tierra y usted ve un ángel de verdad saliendo entre las nubes, ve un grupo de ángeles, ve un grupo de animales, pero eso es prefabricado. Hay muchas cosas que no hacen ver lo que no es. Puede ser que usted mire a una persona escribiendo o haciendo algo y usted piense una cosa y puede ser que sea otra. Estamos viviendo en un mundo de mentiras. No solamente la vivamos nosotros, sino casi todo lo que nos rodea a nosotros es una mentira. Las frutas que comemos nos las están mandando ahora con una numeración para uno saber lo que puede y lo que no puede. Casi en toda la clase de comida. Uno no sabe realmente qué es lo que están fabricando. Ahí están fabricando un arroz que es plástico, pero nosotros comemos arroz y creemos que es arroz y eso es plástico. Están fabricando ahora diferentes tipos de carne sin venir del animal. Y hay un montón de cosas que ya estamos viviendo en un tiempo que las cosas buenas se ven malas y las cosas malas se ven buenas. Ya no sabemos, hermano, en qué creer. Y ahora, con la inteligencia artificial, todavía ahora, ya ustedes saben cómo están las cosas. Pero hay una cosa que la inteligencia artificial no miente. Usted le hace una pregunta a la inteligencia artificial, ¿cuál es el verdadero día de reposo, el sábado o el domingo? Y imagínense lo que le dice la inteligencia artificial, el sábado, ese es el día de Dios. Aunque el hombre diga que es el domingo, Dios dijo el sábado y su palabra también. Así que al fin y al cabo,
cada día es más difícil distinguir la verdad de la mentira. Por ejemplo, si nosotros sabemos que hay dinero falso, ¿cuál es el dinero o el dólar que nos invitan a investigar? ¿El falso o el verdadero? ¿Cuál de los dos? El verdadero. Para que usted pueda identificar el falso. Porque si usted se mete en el falso, se le va difícil descubrir el verdadero, aunque lo puede hacer. Pero siempre hay que investigar el verdadero. Hoy en día, la mayoría de las iglesias dicen que ellas son de sana doctrina. Porque si vamos a buscar la verdad de Dios, ¿dónde vamos a ir? Primero, uno sabe dónde debe ir, pero normalmente la gente lo busca en las iglesias. Y todas las iglesias en su mayoría dicen que son de sana doctrina. Y yo le pregunto a varios que tenemos mucho encontronazo ahí, ¿qué entienden ellos por sana doctrina? Cuando usted enseña una doctrina y está mezclada con una falsa doctrina, ¿sigue siendo sana doctrina? No, no sigue, pierde eso. Eso es imposible. Así que es imposible que todas las iglesias tengan la verdad. Recuerden que hay formas de identificar el dólar falso de verdadero, pero así también la iglesia falsa de la iglesia verdadera. ¿Entendieron? Por ejemplo, la policía me detiene a mí y me identifica con otro nombre que no es el mío. ¿Qué tengo yo que tener encima mío para yo probarle que yo no soy esa persona? ¿Qué cosa? Identificación. ¿Ustedes saben que Dios identifica a su iglesia en la Biblia? ¿Que Dios tiene un ID para su iglesia? Sí, lo tiene. Ahora, ¿está preocupado el enemigo por distorsionar ese ID? Claro que sí, hermano. Por eso usted ve que la gente anda de aquí para allá y la gente no sabe a dónde ir. Está en una iglesia y después descubre que esa iglesia no es la del pueblo de Dios. Se va a otra iglesia, pero encuentra otra cosa y se va a otra iglesia hasta que llega a la iglesia adventista y ahí se detiene. Muy bien. La pregunta es, ¿dónde está la verdad? Jesús dijo en 2 de Pedro 1:19 que nosotros tenemos dice ahí, la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Y según en el internet, en Google, dice que hay aproximadamente 4.200 religiones. Entre esas 4.200 religiones, tenemos que el 77% son cristianos, que creen están en diferentes iglesias, pero creen en Cristo. Hay otra parte para el judaísmo, el islamismo y otro grupo que no tienen religión. Entonces, ¿dónde dijo Jesús que nosotros podemos encontrar la verdad? En la palabra profética más segura. ¿Cuál es? ¿Por qué ustedes creen que están tirando tantas versiones de la Biblia? Porque están tratando de distorsionar el contenido de la Biblia. Y están quitándole palabras que significan una cosa, se la están cambiando por otra que tiene otro significado para confundir más a la gente. Así que partiendo de esa base, busquemos su iglesia en esas 4.200 denominaciones. Que para nosotros ese es un mar ¿de qué? De iglesias. Así que vamos a identificarla. Un ejemplo, ya usted sabe, un ejemplo bien claro, el que tenemos, ya ustedes saben que yo se lo dije hace un rato, es el del dinero falso y el verdadero.
Para usted descubrir la iglesia verdadera, la iglesia falsa, tiene que descubrir la característica de la iglesia verdadera. Y eso es lo que nosotros estamos predicando en internet, día tras día. Yo no sé cuántos de ustedes lo están haciendo, pero yo digo que esa es mi iglesia. Yo tengo un montón de gente ahí que yo no sé ni quiénes son. Y nosotros conversamos como si nosotros fuéramos de aquí, de la misma iglesia. Porque yo lo conozco a ellos y ellos me conocen a mí, pero hablando nada más. Y nos decimos cosas y nos confesamos cosas que en otros sitios uno no se lo dice. Quizá porque no nos conocemos y eso no lo va a decir en mi iglesia. Tú ves lo que yo soy. Pero nos lo contamos entre nosotros y hablamos, sí, es así. O no, ustedes no lo hacen eso también, que tienen muchísimos amigos que le dicen cosas y dialogan de su iglesia, cómo está su iglesia, qué están haciendo con el dinero que entra a la iglesia. Yo tengo toda esa información ahí, de cómo yo le doy la información de cómo trabaja la iglesia con los diezmos y ofrendas. Y otro me dice a mí, ay, si mi iglesia fuera de esa manera, porque mi iglesia, quien lo agarra ya usted sabe, tiene y los hermanos cayéndose muertos. Entonces, toda esa cosa la hablamos entre nosotros. Así que ya dijimos que tenemos la palabra profética más segura. Y Jesús dijo bien claro en San Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tienen la vida eterna y ella de quien dan testimonio es de mí. Así que, ¿dónde tenemos que ir? Escudriñar, no leer, porque hay personas que leen pero no investigan. Escudriñar significa investigar. ¿Quién fue el fundador de esa iglesia? Según Mateo 16, 17, el fundador de esta iglesia es Jesucristo. Todo el mundo dice que la primera iglesia es la iglesia más popular. Eso es mentira. Esa no fue la primera iglesia. La primera iglesia fue la que Cristo fundó, con la iglesia cristiana. Que solamente le decían cristiana y era por burlarse de ellos. Porque ellos seguían a Cristo. Y entonces, dice allí bien claro, que Cristo le preguntó a los discípulos cuando estaban reunidos en Mateo 16, ¿quiénes dicen la gente que yo soy? Y uno le decía, bueno, unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Jeremías, otros dicen que tú eres Isaías, otros dicen que tú eres alguno de los profetas. Y Jesús le dijo, ¿y ustedes quiénes dicen que yo soy? Y entonces ahí salió Pedro y le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que sobre esta roca edificaré mi iglesia. Se dice por ahí que la roca era Pedro. No, la roca era ¿quién? Cristo. Y la roca que Jesús se refiere ahí es la afirmación que Pedro hizo de que Cristo era el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, sobre esta roca, sobre esta afirmación, edificaré mi iglesia. Cuando usted va a edificar un edificio, ¿qué usted tiene que ponerle debajo para que se sostenga el edificio? Una buena zapata. Ahora, ¿usted cree que la iglesia cristiana tiene una buena zapata? Mire todos los miles de años por destruir la iglesia y no han podido. San Juan 14:6 dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 11, dijo Pablo, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Si Pedro hubiese sido el fundamento de la iglesia, no se llamaría cristiana. ¿Qué nombre le pondrían si fuera Pedro? ¿Qué nombre sería eso? Ustedes pueden decir, ¿qué nombre llevaría a la iglesia si Pedro fuera el fundamento de la iglesia?
Yo no le he encontrado todavía qué nombre como ponerle de Pedro a la iglesia. No, yo he buscado toda la forma. Yo no sé si otro tiene la forma, pero yo no he encontrado todavía la palabra adecuada si Pedro fuera el fundamento de la iglesia. Pero Pablo dijo bien claro que el fundamento era Jesucristo. Y volvió y lo repitió en Efesios capítulo 2, versículo 20. Dice allí, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo la piedra principal Jesucristo mismo. O sea que la iglesia está fundamentada en los apóstoles, los 12 que anduvieron con Pedro. Ahora han aparecido 80,000 apóstoles ahora, que yo no sé cuándo ellos anduvieron con Jesucristo, buscando fama y que la gente les rinda honores. Pablo fue el último apóstol, no hubo más apóstoles después de Pablo. Entonces la iglesia está edificada sobre el fundamento de ellos, sobre lo que ellos enseñaron y también lo que enseñaron los profetas de Dios. Pero la principal piedra del ángulo de esa base, ¿quién es? Jesucristo. Y San Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Esa iglesia también tiene que, ¿qué cosa? Guardar los mandamientos. ¿Cuántos mandamientos? Porque hay una que enseña 8 y otra enseña 9. ¿Podría ser así? ¿Cuánto dijo el Señor? 10. Pero los que saben demasiado dicen que 10 son muchos y prefieren usar 8. Algunas 2. ¿Cuáles serían esos 2? Sí, pero ellos muchos lo dicen así, pero ese es un resumen. ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Cuál es el primer mandamiento, hermano Alvarado? Ese lo saben todo el mundo. Todo el mundo, desde que usted le pregunta cuál es el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, ese no es el primer mandamiento. No tendrá dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento. No, ni el segundo tampoco. Ese es un resumen de los primeros 4 mandamientos, amar a Dios sobre todas las cosas. O sea que si usted ama a Dios sobre todas las cosas, usted no tiene dioses ajenos, usted no adora imágenes, usted no toma el nombre de Dios en vano y guarda el sábado. Esos son los primeros 4 mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahí están los 4 en uno solo. Y en el amor al prójimo, ¿cuánto hay? 6. El amor al prójimo no es un mandamiento. El amor al prójimo es el resumen de 6 mandamientos. Ustedes lo saben cuáles son. ¿Cuál es el 5.º mandamiento? ¿Y el 6.? No matarás. ¿Y el 7.? ¿Y el 8.? ¿Y el 9.? No. ¿El 9.? No hablará contra tu prójimo. ¿Y el 10.? Miren, hermano, la iglesia adventista es el pueblo de los mandamientos de la ley de Dios. Y usted lo agarra a los adventistas por separado y casi ninguno se sabe los 10 mandamientos. Son muy pocos los que se lo saben. Y otros se lo saben de diferentes maneras. Pero así en orden casi nadie. Entonces, ¿cómo nosotros le vamos a enseñar los 10 mandamientos a la gente si nosotros no lo sabemos? Y una de las características que el diablo le quiere quitar a la iglesia verdadera, ¿qué cosa es? Los mandamientos de Dios. Primera de Juan 2:4 dice, el que dice yo lo conozco y no guarda su mandamiento es un mentiroso y la verdad no está en él. Así que ese es uno de los textos para usted probar a ellos. Isaías 8:20 dice, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, no le ha amanecido. Y al que no le ha amanecido, ¿en qué está?
está en tinieblas. Esta iglesia tiene dos mensajes que son exclusivos. Ahí voy yo a probar los adventistas. Dos doctrinas que son exclusivas de la iglesia adventista, que ninguna iglesia lo tiene. Dígame una de las dos doctrinas. No, la verdad del sábado no. Hay muchísimas iglesias que guardan el sábado. Hay muchísimas iglesias pentecostales que guardan el sábado. El santuario, esa es una. A veces yo me río cuando ahí en internet yo veo pastores hablando del santuario. Este está lejos, ese ni siquiera sabe de lo que está hablando. Esa doctrina, la única que manejan esa doctrina es la iglesia adventista. ¿Y cuál es la otra doctrina? Que es exclusiva de la iglesia. No se oye. Oigo dos. No, eso lo enseña muchísima iglesia también. El mensaje de los tres ángeles. Dos doctrinas exclusivas de la iglesia adventista. Ninguna de esa gente saben lo que es el mensaje de los tres ángeles. Y ustedes saben cuál es el mensaje de los tres ángeles. ¿Cuál es el primero? Sí, pero en resumen. ¿Cuál es el mensaje? Oigo muchas voces. Levánteme la mano el que lo va a decir. Para yo escuchar una sola voz. El mensaje del primer ángel, ¿cuál es? Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. El juicio, esa es otra parte del mensaje de los tres ángeles, que esa gente casi no sabe sobre eso. La segunda, ¿cuál es? La caída de Babilonia, la caída de la confusión religiosa, que pronto se va a ver ahora quién es quién. Hay muchísimos que estamos ahora en la iglesia adventista, pero quién sabe dónde nosotros vamos a parar mucho si no tenemos una buena zapata. Y la última es la marca de la bestia. ¿Cuál es la marca de la bestia? ¿Cuál es la marca de la bestia? El domingo es la marca de la bestia. ¿Y la marca de Dios cuál es? ¿Y usted sabe cuál es la iglesia que va a ser perseguida? Apocalipsis 12:17 dice cuál es la iglesia que va a ser perseguida. Dice allí en Apocalipsis 12:17 que es la iglesia que guarda los mandamientos de Dios y tiene no la fe de Jesús, ese otro, tiene el testimonio de Jesucristo. Y en Apocalipsis 19:10 dice que el testimonio de Jesucristo es el don de la profecía. Entonces, la iglesia tiene que tener dos características especiales: que guarde los mandamientos de Dios y que tenga el testimonio de Jesucristo. Hay muchas iglesias por ahí que guardan los mandamientos de Dios, pero no tienen el don profético. Y otros tienen el don profético, pero no tienen los mandamientos de Dios. Entonces, si le falta una característica, no es la iglesia. Por ejemplo, ¿cómo sabemos nosotros cuáles dos características tiene que tener un animal cuadrúpedo para nosotros comerlo? Levánteme la mano, porque si me hablan cuatro así, después no. ¿Y qué más? Y que sea rumiante. No es que no sea, es que sea rumiante. Rumiante es aquellos animales como la vaca, el toro, el chivo, que se pasan la noche entera masticando, devolviendo la comida. Y que tenga la pezuña partida. Partida y hendida es lo mismo. Tú lo dices hendida, yo lo digo partida, pues es lo mismo. Hay gente que dice una cosa de una manera. Es que yo no soy elegante. Yo lo digo así como me sale. Entonces, por ejemplo, por eso es que nosotros comamos cerdo, porque el cerdo tiene la pezuña partida o hendida. Está bien, Diana.
pero no rumia. Le falta una de las dos, por eso no se come. Así pasa con la iglesia. La iglesia tiene que tener los mandamientos de Dios y el don profético. Ahora, aparecen un montón de gente ahora de profetas, que eso parecen apóstoles también ahora, profetas por donde quiera. Pero usted sabe cuáles son las profecías. Que traiga 10 a la iglesia, 10 pesos, que Dios te va a dar 10 veces más. Sí, no, yo diciendo para ser medido, tú ves. Hay uno que se dice que él no empieza a orar hasta que los hermanos no llenen casi esa mesa de billetes ahí. Que cuando pongan ni que para la primicia, si no hace eso, ahí no ora. Entonces vienen todos los hermanos desfilando de allá para acá, 100, 50, 20. Ay, Dios mío. Entonces la gente quiere llegar, pero a veces una gente sincera llega a un sitio así y lo que sale es corriendo. Así que esa iglesia verdadera, hay una profecía montada sobre esta iglesia verdadera, que antes de que Cristo venga, esta iglesia va a pasar por una gran apostasía. ¿Qué apostasía? Renegar de la verdad y aceptar el error. En mi tiempo yo no había visto eso de que adventistas en diferentes iglesias de diferentes denominaciones. Un adventista se va de la iglesia adventista y se queda ¿sin qué? No. Un adventista se va de la iglesia adventista, un verdadero adventista, se va de la iglesia adventista y se queda sin religión, hermano. Hasta que pueda volver a su iglesia, pero no se va a otra iglesia. ¿A buscar qué? Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de ser un pastor pentecostal. Claro. Y Freddy, mi hijo, a Freddy le estaban pagando todo también para llevárselo para una universidad. Creo que era para California, se lo querían llevar a él. Y entonces yo le dije a quien me invitó que si me permiten enseñar lo que yo conozco, lo que yo sé, no hay problema. Yo soy pastor de ellos. Y usted sabe qué me dijo, no, así no. Tú no puedes enseñar eso que tú sabes. No. Y a Freddy le pagaban los estudios y todo, pero tenía que tener una feligresía como que era miembro de su iglesia. Y nosotros dijimos que no, que nosotros nunca íbamos a hacer eso. Entonces hay mucho ofrecimiento, pero usted cree que, por ejemplo, yo tengo un pastor muy amigo mío que se lo ofrecieron de todo. ¿Y qué hizo él? Se fue de la iglesia y ahí tiene su iglesia por allá. Ahora, yo no sé si está enseñando el sábado. Yo no lo sé. Pero él tiene su iglesia pentecostal. ¿Por qué? Compró una verdad, pero más luego la vendió. Así que otra profecía montada ahí en la apostasía viene de Apocalipsis capítulo 3, de 14 a 19. Dice que esta iglesia, en vez de ser fría o caliente, iba a ser tibia. El frío es aquel que lo perdió todo, perdió la fe por completo. El caliente es aquel que es dinámico, que está en la iglesia y predica. Pero el tibio, él tiene un pie afuera y un pie adentro. Entonces Jesús dijo que lo que sean así, él lo iba ¿qué? A vomitar de su boca. Y en Mateo 15, de 7 a 9, le llama a la iglesia que son unos hipócritas. Dice, bien profetizó de vosotros Isaías diciendo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. La iglesia adventista de hoy en día no es la iglesia de hace unos años atrás. Hoy en día hay un montón de cosas dentro de la iglesia que usted se sorprende. Día de los Padres. Cuando yo digo eso, hermano, me caen arriba muchos hermanos. Día de los padres, día de la madre, día del pastor, día de los hijos.
Dijo día de los tuertos, día de los cojos, día de los que andan con muletas, oye, se han inventado 80,000 días y díganme ustedes cuál es el día que lo celebran. En el día del Señor. Todas esas son tradiciones que se están metiendo dentro de la iglesia. La pregunta, ¿quién mete esa tradición dentro de la iglesia? ¿Los que están adentro o los que están afuera? Los que están adentro. Y eso me recuerda cuando en Éxodo 32, versículos 25 y 26, cuando Aarón hizo el becerro y le dijo al pueblo que esos eran los dioses que lo habían sacado de Egipto, que cuando Dios le dijo a Moisés, baja, que esa gente han hecho un desastre ahí abajo. Y Moisés bajó, desbarató el muñeco ese, lo molió y se lo dio a beber a todos los dirigentes de la iglesia y al pueblo también. ¿Y sabes lo que hizo Moisés? Moisés dijo, se paró en medio del pueblo y le dijo, el que esté con Jehová, que se junte aquí conmigo. ¿Y usted cree que hace falta esa clase de dirigente en la iglesia? ¿Qué creen ustedes? Hace falta gente que se ponga los pantalones, que no dejen entrar lo que está entrando a la iglesia, que se paren en dos pies ahí y que pueda pedir perdón por el pueblo de Dios, como hacía esos dirigentes que se ponían entre Dios y el pueblo. Y Moisés en una ocasión le dijo a Dios, si tú has de destruirlo a ellos, destrúyame a mí primero, o destrúyeme con ellos. Y Dios paró el castigo. ¿Por qué? Por ese hombre que se paró ahí. Y esa clase de hombre hace falta en la iglesia. Así que como el pueblo de Dios se apartó de él, así Dios escogerá líderes que harán un llamado al pueblo de Dios de este tiempo. Una de las cosas que Dios no puede hacer es obligarnos a obedecer. Ese no es su método. Lo que sí sé, que para entrar al reino de los cielos tendremos que tener 3 características. Y ese sí lo vamos a leer todo, hermano. Apocalipsis 17, 14, la lectura bíblica. Búsquenlo todo, hermano, ahí. Y márquenlo en su Biblia. Ya yo lo tengo marcado en la mía, así que márquenlo usted en la suya. Apocalipsis 17, 14. Me imagino que ustedes lo tienen ahí ya, ¿verdad? Dice, ellos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque es el Señor de los señores y el Rey de los reyes. Y los que estaban con él son llamados, elegidos y fieles. ¿Cuántos han sido llamados? ¿Cuántos hemos sido llamados? A Dios, hermano. Usted tiene miedo de subir la mano. ¿No lo llamó Dios? Sí, hemos sido llamados. Ahora, ¿hemos sido elegidos? También, señores, hemos sido elegidos. A nosotros no hace falta la tercera característica. ¿Cuál es? La fidelidad. Que Dios nos bendiga y nos ayude a ser fiel delante de Dios.